Prevención, abordaje y manejo de bacteriuria asintomática e infección de vías urinarias durante el embarazo. Definiciones. Infección del tracto urinario, presencia de microorganismos patógenos en cualquier parte del tracto urinario, incluyendo riñones, uréteres, vejiga y uretra. Bacteriuria asintomática. En un individuo sin síntomas del tracto urinario se define por una muestra de orina a mitad del chorro que muestra un crecimiento bacteriano mayor a 10 a las 5 unidades formadores de colonia sobre mililitro, en 2 muestras consecutivas en mujeres y en una sola muestra en hombres. En una sola muestra cateterizada, el crecimiento bacteriano puede ser tan bajo como 10 a las 2 unidades formadores de colonias, para que se considere que representa una verdadera bacteriuria tanto en hombres como en mujeres. Cistitis aguda. Presencia de bacteriuria significativa asociada a invasión de la mucosa vesical. Los síntomas son disuria, urgencia y frecuencia urinaria, así como dolor suprapúbico. Epidemiología. Las ITU son las infecciones más frecuentes en el embarazo. La bacteriuria asintomática se presenta en un 2 al 10% de las mujeres embarazadas. La cistitis es menos frecuente, se presenta en 1 al 2% de gestantes y la incidencia de pielonefritis es menor al 1%. Si asociado la bacteriuria asintomática con 20 al 30% de riesgo incrementado de pielonefritis en el embarazo y con parto pretérmino. La presencia de pielonefritis se ha asociado con morbilidad materna, anemia, lesión renal aguda, sepsis, insuficiencia pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Etiología. Los microorganismos patógenos más frecuentes asociados con ITU son Escherichia coli, en el 86% de los casos, Staphylococcus saprophytecus, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Enterococcus, Streptococo del grupo B, entre otros. Las ITU son más frecuentes en mujeres debido a la uretra más corta, la proximidad del ano a la vagina, así como a la mayor predisposición de infección por actividad sexual. Estudios sugieren que estos microorganismos son capaces de producir ácido araquidónico, fosfolipasa 2 y prostaglandinas que juegan un importante papel en las modificaciones cervicales e incremento del calcio libre miometrial con la consiguiente estimulación del tono uterino y contracciones, dando como resultado desenlaces como parto pretérmino. En la mujer embarazada, la ITU está relacionada con cambios estructurales y funcionales de la vía urinaria. La ITU, en el 80% de las mujeres embarazadas existe una combinación de dilatación del tracto urinario e hidronefrosis leve, causada parcialmente por una reducción del tono muscular con la consiguiente disminución de la peristalsis ureteral y aumento en la relajación del esfínter ureteral. Lo anterior se debe probablemente al aumento en la concentración de progesterona. Paralelamente al útero agrandado comprime la vejiga urinaria, aumento de la presión intravesical, lo que puede provocar reflujo vesico-ureteral y retención de orina en la vejiga después de la micción. En el embarazo, los cambios hormonales y anatómicos favorecen aún más la presencia de ITU, relajación del músculo liso de los uréteres, compresión mecánica del útero grávido, que incrementa el fenómeno de hidronefrosis del embarazo, así como el incremento en el volumen plasmático que deriva en el incremento del volumen de orina en la vejiga. Estos fenómenos favorecen la estasis urinaria y el reflujo vesicureteral. Además, el crecimiento bacteriano es favorecido por el cambio en el pH y osmolaridad urinaria y la glucosuria inducida por el embarazo. Cuadro clínico. La ITU se divide en ITU baja y superior basado en la localización de la infección. La ITU bajo es una infección de la uretra y o vejiga y resulta de una combinación de bacteriuria significativa y síntomas irritativos. En la práctica del diagnóstico del ITU bajo es a menudo basado en los síntomas clínicos. En la ITU superior, la pielonefritis se presenta con fiebre y sensibilidad renal. Existen 3 tipos de ITU relacionados con el embarazo. Bacteriuria asintomática. Presencia de bacterias en la orina mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia.
sin manifestaciones clínicas, con una frecuencia entre 2 al 10% en el primer trimestre. La prevalencia aumenta con la edad, paridad y estrato socioeconómico. En aquellas mujeres que no reciben tratamiento médico, el 30% al 50% presentarán síntomas clínicos de ITU y pielonefritis entre 15 al 45%. Cistitis aguda. Presencia de bacterias en la orina manifestadas por un cuadro típico de disuria, micciones frecuentes y urgencia urinaria, ardor al orinar, molestias en la parte baja del abdomen y hematuria. Ocurren en 1 al 2.3% de mujeres embarazadas. Pielonefritis manifestada por dolor lumbar, fiebre y dolor a la percusión costovertebral, que se presenta en el 2 al 4% y su recurrencia se eleva hasta el 23% en las mujeres embarazadas, incluyendo al posparto. Esta condición incrementa la morbilidad materno-fetal. Panorama general del diagnóstico y tratamiento. En la gestante, el tamizaje de bacteriuria sintomática en primer trimestre o en la primera consulta está justificado, ya que de no tratarse hasta el 40% de mujeres puede desarrollar pielonefritis. El tratamiento va orientado de acuerdo a la susceptibilidad reportada por el cultivo. Los más utilizados, metalactámicos, nitrofurantoína y fosfomicina. El manejo inicial de la cistitis en la gestante es empírico, orientado a los microorganismos más frecuentes y ajustado posteriormente con el reporte de susceptibilidad. La duración de tratamiento suele ser de 3 a 7 días. Pocos estudios avalan el tratamiento en monodosis. El tratamiento de la paciente con pielonefritis en el embarazo incluye ingreso hospitalario y manejo con antimicrobiano intravenoso e hidratación. El tratamiento inicial suele ser empírico, ajustado de acuerdo al resultado del cultivo de orina y debe mantenerse de 7 a 14 días. Justificación. La ITU son las infecciones más frecuentes en el embarazo. La bacteriuria sintomática se presenta en un 2 al 10% de las mujeres embarazadas. La cistitis es menos frecuente, se presenta en 1 al 2% de gestantes y la incidencia de pielonefritis es menor al 1%. La ITU no complicada es la infección bacteriana más frecuente en la mujer. La incidencia anual es de 7% para todas las edades, con picos máximos entre los 15 y 24 años y después de los 64 años, por lo que aproximadamente un tercio de las mujeres habrán sido diagnosticadas con ITU a la edad de 26 años. En un estudio realizado en un hospital del estado de San Luis Potosí se reportó que la incidencia de ITU en pacientes embarazadas fue del 80%. Un estudio realizado en una unidad de medicina familiar del estado de Quintana Roo reportó una prevalencia de ITU en mujeres embarazadas del 49%. Cistitis en 39%, 9% de bacteriuria sintomática y 1% de pielonefritis. En un estudio realizado en un centro de salud del estado de Michoacán se reportó una prevalencia de ITU en adolescentes embarazadas del 25%. En un estudio realizado en un centro de salud de la Ciudad de México se reportó que una prevalencia de ITU durante el embarazo del 26.02 de estas, el 63.15 presentaron bacterias sintomáticas, mientras que el 36.85 presentaron cistitis aguda. En un estudio realizado en un centro de salud de la Ciudad de México se reportó una incidencia de ITU durante el embarazo de 13.8% y una incidencia de bacteriuria sintomática del 17.9%. En un estudio realizado en un hospital de la Ciudad de México se reportó que el 28% de las adolescentes embarazadas presentaban ITU. Y son muchos estudios. Prevención. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esquemas antimicrobianos, hospitalización, catéteres urinarios, ITU previa, que se asocian a infección del tracto urinario secundario a microorganismos productores de beta-lactamasa en mujeres embarazadas. Ok. Opciones de factores de riesgo. Habitualmente se ha considerado que factores como el uso de esquemas antimicrobianos, hospitalizaciones, catéteres urinarios e ITU previa se pueden asociar a infección del tracto urinario secundario a microorganismos productores de beta-lactamasa. Sin embargo, se desconoce si estos factores también se asocian a infección por bacterias productoras de beta-lactamasa en mujeres embarazadas. Se sugiere considerar como factores de riesgo para presentar ITU por bacterias BLI,
durante el embarazo, los antecedentes de ITU, uso de cefalosporinas, antimicrobianos combinados y catéter urinario. Se sugiere considerar los 3 meses previos como periodo de tiempo para antecedentes de uso de antimicrobianos. ¿Cuál es la utilidad de las medidas no farmacológicas jugo de arándano lisados bacterianos comparado con no utilizarlas en mujeres embarazadas para prevenir bacteriuria sintomática e ITU? No existe suficiente evidencia para recomendar el consumo de productos de arándano probióticos y lisados bacterianos durante el embarazo para prevención de infección del tracto urinario. ¿Cuál es la utilidad de la profilaxis farmacológica comparada con no utilizarla en mujeres embarazadas con riesgo elevado de ITU para prevención de bacteriuria sintomática e ITU? Se sugiere la profilaxis farmacológica en mujeres embarazadas con alto riesgo de infección del tracto urinario como ITU recurrente, 3 infecciones recurrentes demostradas mediante urocultivo positivo en menos de un año, portadoras de catéter J o sonda urinaria permanente. Se sugiere el uso de nitrofurantoína para profilaxis farmacológica en mujeres embarazadas con alto riesgo de infección del tracto urinario. Se sugiere la profilaxis farmacológica en mujeres embarazadas con malformaciones uroginecológicas, litiasis renoureteral o antecedentes de cateterismo urinario. Se sugiere la referencia a un servicio de ginecología y obstetricia y en su caso de perinatología u oroginecología a mujeres embarazadas con hito recurrente, malformaciones uroginecológicas, litiasis renoureterales o antecedentes de procedimientos invasivos urinarios. Se sugiere evaluar constantemente a mujeres embarazadas con profilaxis farmacológica ante el riesgo de resistencia bacteriana y decidir el riesgo-beneficio de continuar con la profilaxis. Se sugiere profilaxis farmacológica con fosfomicina o amoxicilina a consideración de médico especialista en caso de no poder usar nitrofurantoína. ¿Cuál es la precisión y utilidad diagnóstica del examen general de orina, tiras reactivas y urocultivo en mujeres embarazadas para BA e ITU? Se recomienda realizar tamizaje de bacteriuria sintomática mediante urocultivo en mujeres embarazadas. Se sugiere realizar tamizaje con tensión de Gram cuando no se cuente con urocultivo y se tenga disponibilidad de realizar la prueba. Se sugiere considerar como última opción el tamizaje con tiras reactivas cuando no se cuente con un urocultivo o tensión de Gram debido a que tiene una mayor probabilidad de falsos positivos y negativos. Se sugiere realizar tira reactiva o examen general de orina en pacientes asintomáticas cuando no se cuente con urocultivo y en caso de encontrar hallazgos anormales, bacterias, nitritos, esterasa leucocitaria positivos, referir a segundo nivel para toma de urocultivo. Se recomienda realizar el tamizaje de PA en la primera consulta prenatal. Se recomienda que las unidades de salud que atienden mujeres embarazadas cuenten con los insumos y el personal necesario para la realización de los urocultivos. En su defecto tengan los mecanismos para una referencia eficiente. Se recomienda realizar búsqueda intencionada de síntomas de cistitis o pielonefritis en cada consulta. Se recomienda realizar urocultivo para confirmar diagnóstico de ITU en embarazadas con síntomas 100.000 unidades formadoras de colonias de un solo microorganismo. 100.000 unidades formadoras de colonias. Pregunta 5. ¿Cuál es la eficacia y seguridad del tratamiento de BA en mujeres embarazadas con esquema antimicrobiano comparado con el no uso para evitar complicaciones y eventos adversos? Se recomienda tratamiento antimicrobiano en mujeres embarazadas con BA. O sea, a las pacientes embarazadas con bacteriuria sintomática, aunque no tengan síntomas, hay que darles tratamiento antimicrobiano. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de los diferentes esquemas de antimicrobianos para el tratamiento de BA en mujeres embarazadas, para los desenlaces, complicaciones, persistencia de bacteriuria, mortalidad y eventos adversos? Se sugiere indicar ciclos acortados de antimicrobiano siempre que sea posible. Se recomienda indicar tratamiento antimicrobiano basado susceptibilidad reportada en antibiograma potencial, teratogénico y antecedentes de alergias.
¿Cuál es la eficacia y seguridad de los diferentes esquemas de antimicrobianos para el tratamiento de hito en mujeres embarazadas? Se recomienda dirigir el tratamiento antimicrobiano en mujeres embarazadas con cistitis con base en resultado de urocultivo con antibiograma. En el caso de no contar con urocultivo y antibiograma, se recomienda tratamiento antimicrobiano empírico de la cistitis con fosfomicina, posible prescribirlo con mínimo riesgo de cualquier trimestre del embarazo, o nitrofurantoína, posible prescribirlo con mínimo riesgo de segundo trimestre del embarazo, en espera de urocultivo. Se recomienda no utilizar nitrofurantoína como primera opción durante el primer y tercer trimestre de embarazo. Se recomienda siempre, de ser posible, la toma de urocultivo en pacientes con factores de riesgo para microorganismos drogoresistentes y, al tener el resultado del antibiograma, ajustar al esquema antimicrobiano. Seguimiento. Pregunta 8. ¿Cuál es la utilidad de urocultivo posterior al tratamiento de BA o ITU en mujeres embarazadas comparado con no realizar urocultivo? Se sugiere realizar urocultivo posterior a concluir el tratamiento de BA en mujeres embarazadas. Se sugiere realizar urocultivo posterior al tratamiento de cistitis durante el embarazo en caso de persistencia o recurrencia de la sintomatología. Anexos. Diagrama de flujo. Paciente embarazada, IBU recurrentes, malformaciones urológicas, litiasis. Procedimientos invasivos, factores de riesgo de ITU, no. Control prenatal normal, sí. Preferencia servicio, perinatología o uroginecología, considere profilaxis antibiótica. Embarazada, primera consulta prenatal. En caso de pielonefritis o datos de alarma, enviar a valoración por servicio de urgencias. Síntomas de ITU inferior, no. Urocultivo disponible, no. Referencia para toma de urocultivo, sí. Bacteriuria sintomática, pues porque no tiene síntomas. No. Continuar control prenatal normal, sí. Tratamiento dirigido y urocultivo de control. Ya vimos que aunque sea bacteriuria sintomática, en las pacientes embarazadas hay que darles medicamento. Tratamiento dirigido y urocultivo de control. Persistencia de la bacteriuria sintomática, no. Continuar control prenatal normal, sí. Referencia a segundo nivel de atención. Síntomas de ITU inferior, tratamiento empírico, valorar resistencia a antimicrobianos en su centro. Urocultivo disponible en menos de 24 horas, no. Continuar tratamiento empírico, sí. Realizar urocultivo y tratamiento dirigido. Mejoría de los síntomas, sí. Continuar control prenatal normal, no. Realizar urocultivo y tratamiento dirigido en caso de no haberlo realizado, de lo contrario, referencia a segundo nivel de atención. Tratamiento antimicrobiano de ITU baja. Mujer con infección de tracto urinario bajo. Resultado de urocultivo disponible, sí. Tratamiento basado en susceptibilidad, reportado en antibiograma, potencial teratogénico y antecedentes de alergias. Resultado de urocultivo disponible, no. Factores de riesgo para microorganismos productores de BLI, sí. Nitrofurantoína o fosfomicina o ertapenem. Valorar resistencia antimicrobiana en su centro, no. Betalactámicos, trimetoprim con sulfametoxazol. Tratamiento antimicrobiano empírico para bacteriuria sintomática o ITU en mujeres embarazadas. Bacteriuria sintomática. Tratamiento preferente, fosfomicina. Drometamol, 3 gramos dosis única. Nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas durante 5 días. Tratamiento alternativo, amoxicilina de 250 a 500 cada 8 horas durante 3 a 7 días. Trimetoprim sulfametoxazol, 160 a 800 cada 12 horas durante 3 días. Comentarios. Evita nitrofurantoína en primer trimestre si otro antimicrobiano efectivo y seguro está disponible y a término debido al riesgo potencial de anemia hemolítica en el recién nacido. Evite trimetoprim con sulfametoxazol durante el primer trimestre y a término. No debe haber datos irritativos urinarios, disuria, poliaquiuria y tenesmo vesical. Se recomienda realizar un urocultivo de control después del tratamiento para confirmar la resolución de la bacteriuria sintomática. Cistitis aguda. Fosfomicina, trometamol, 3 gramos dosis única. Nitrofurantoína, ya sabemos, 100 miligramos cada 12 horas durante 5 días. Cefalosporinas de segunda generación podría ser opción si el antibiograma lo permite. Alternativo, trimetoprim cada 12 horas durante 3 días.
Pielonefritis ertapenem 1 gramo cada 24 horas durante 10 a 14 días. Alternativa ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas durante 10 a 14 días. El tratamiento debe ser intrahospitalario. Clasificación de medicamentos según su riesgo en el embarazo. La nitrofurantoína es categoría B, fosfomicina categoría B, trimethoprim con sulfametoxazol categoría C, ertapenem B, ceftriaxona es B. Vemos el cuadro de medicamentos. Entonces trimethoprim es C. Los anexos. Un pequeño resumen, el glosario y la bibliografía.